Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, hoy estamos aquí para votar la toma en consideración de una iniciativa, una proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Mire, señor Zafra, no me resisto al principio de mi intervención comentar alguna de las afirmaciones que usted ha hecho hoy aquí, ¿no? Dice, en la Comunidad de Madrid se ha robado mucho y por demasiado tiempo. Le ha faltado decir hasta que ha llegado Ciudadanos, ¿no? Porque en ese discurso buenista y mágico que ustedes a veces tienen, ¿no? Pues parece como que amanece todos los días gracias a Ciudadanos y que la noche oscura de la corrupción, desde que ha llegado Ciudadanos, pues ya no volverá a aparecer. Y eso no es así, señor Zafra. Yo creo que la corrupción va a estar siempre presente, porque está en la condición humana, y también en la condición humana de Ciudadanos, y también en la condición humana de Vox, y del Partido Popular, y del Partido Socialista, y de Podemos. Está en la condición humana. La corrupción no tiene color político, tiene el color del poder, del dinero, de la falta de escrúpulos de las personas que la practican. Entonces, alimentar esos discursos que luego la izquierda también utiliza de poner color político a la corrupción me parece que es un tremendo error. Yo creo que lo importante es dar pasos en la buena dirección. Y aunque en la forma no estamos muy de acuerdo en esta proposición de ley, en el fondo, en esto que ustedes traen, pues nos parece que es algo positivo, es algo que va en la buena dirección, crear un marco de protección integral para todas las personas que denuncien prácticas corruptas o ilegales y también crear un canal interno de denuncia dentro de la Administración. Ustedes justifican esta proposición de ley en desarrollo y en ejecución de una directiva europea. Y nosotros, desde luego, como tenemos en Vox un firme compromiso contra la corrupción, pues la vamos a apoyar. Pero mire, tan importante como crear un marco normativo que dificulte la corrupción y que cree este tipo de mecanismos, objeto de esta proposición de ley, también es importante la transparencia. La transparencia, como decía Luis Brandés, que fue un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano, la luz del sol es el mejor desinfectante. La transparencia es absolutamente fundamental. Y esa es una responsabilidad que ustedes tienen en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y al Grupo Parlamentario de Vox nos gustaría que esa competencia que en exclusiva tienen ustedes la desarrollaran mejor. Por ejemplo, hemos aprobado una proposición no de ley para que haya un mejor acceso a información de los diputados y los ciudadanos a las cuentas públicas. ¿Y qué han hecho ustedes desde que se ha aprobado? ¿Qué ha hecho el señor Aguado como consejero responsable de esa competencia? Absolutamente nada. ¿Vamos a poder los diputados de esta Cámara saber la ejecución presupuestaria de diciembre? Una cosa tan básica como esta dentro de unos días. ¿Sí o no? A eso también tendría que usted dar respuesta en esta tribuna, no solamente poner color político a la corrupción, que eso es un grave error, como ya le he dicho anteriormente. Y evidentemente, yo creo que tan importante como el marco legal es la transparencia, pero es cierto que en materia de denuncia de las malas prácticas y de las actuaciones de corrupción, el anonimato y la protección del denunciante es esencial para crear un clima de seguridad jurídica y personal que anime a los ciudadanos y a los funcionarios a combatir esta lacra. Sorprende, señorías, esa sensación de impunidad y de desparpajo con la que los procesados y condenados por casos de corrupción en nuestro país se han comportado y que desde luego hemos conocido a posteriori. Me da igual que estemos hablando del caso de los ERES, donde con dinero público del empleo se destinaban a financiar prejubilaciones indebidas de afines, droga y prostitución de los probostes socialistas, o que hablemos de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen, donde el aparato del Estado y algunos altos funcionarios policiales se prestaban a destruir pruebas al servicio del poder político. Todo esto es absolutamente vergonzoso. A veces presumimos de que tenemos un gran sistema judicial donde el que lo hace lo paga. El problema es que el que lo hace lo paga muchas veces demasiado tarde. ¿Y cuántos casos de corrupción no habrían visto la luz porque un ciudadano, un funcionario recto y honesto no se ha atrevido a denunciar? Esa es la realidad, ¿no? ¿Cuántos grandes escándalos de corrupción no hubieran quedado en simples conatos a la primera de cambio si se hubiera producido una denuncia de algún hombre bueno? Esa es la clave, ¿no? Como ya le he dicho, señorías, la corrupción no tiene color político, solo tiene el color del dinero, del poder, de la ambición y de la falta de escrúpulos de sus protagonistas. Pero es indudable que este tipo de iniciativas de regeneración y de lucha contra la corrupción se están presentando gracias a que hay un clima político donde no hay mayorías absolutas, gracias a que
que ese bipartidismo de las mayorías absolutas que tapaba muchas veces estas malas prácticas ha desaparecido. Me da igual que la iniciativa la presente Ciudadanos, la presente Vox o la presente otro grupo de la izquierda. Por eso nosotros apoyamos esta iniciativa en su fondo, ¿no? Por convencimiento y por coherencia. Nosotros en el Congreso hemos presentado una iniciativa muy similar en el ámbito nacional, una ley para la protección integral de los denunciantes de la corrupción, porque entendemos que los denunciantes, como se ha dicho, se encuentran en muchos casos en una situación de absoluto desamparo. Son héroes involuntarios que muchas veces padecen todo tipo de amenazas y de represalias en la más absoluta soledad y abandono institucional. Por eso es enormemente urgente crear un marco jurídico eficaz que ampare a los denunciantes. Como ilustración, ha habido un estudio de la Comisión Europea que calcula más o menos que la pérdida de beneficios en materia de contratación, precisamente por una falta de regulación en materia de lucha contra la corrupción, en la contratación pública oscila entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales en el conjunto de la Unión Europea. Ustedes, señor Zafra, yo creo que se han basado bastante en la ley valenciana de lucha contra la corrupción y de creación de canales de denuncia. Nosotros en el Congreso también lo hemos hecho. Hay algunas diferencias. Ustedes, en vez de crear, como nosotros hemos propuesto en el Congreso, una autoridad independiente para llevar a cabo la recepción de las denuncias y la investigación, pues han preferido optar por un canal interno, asignándole estas competencias a un departamento de la Administración que ya exista, la Inspección General de Servicios, la educativa o la sanitaria, según los casos, ¿no? Nosotros creemos que a lo mejor en el caso de la Comunidad de Madrid es más acertada su posición. Es decir, si hay al final una agencia independiente a nivel estatal, a lo mejor lo que podemos hacer en la Comunidad de Madrid es adherirnos a esa agencia. Igual que si nos adheriéramos al Tribunal de Cuentas no necesitaríamos una Cámara de Cuentas. Si nos adherimos a la Oficina de Vigilancia de la Contratación a nivel estatal, pues no necesitaremos tener una oficina en la Comunidad de Madrid. Es decir, todo lo que sea simplificar y evitar al final oficinas, cargos autonómicos superfluos, duplicidades, nos parece oportuno y nosotros también lo vamos a apoyar. También hemos hecho en falta que no se proteja a las fuentes de información de los medios de comunicación. Esto sí está en nuestra iniciativa en el Congreso y ustedes no lo han contemplado, pero seguramente en el trámite de enmiendas podremos hacer alguna aportación en este sentido. La única crítica, señor Zafra, que le hacemos de verdad es más de formas que de fondo. Nosotros en el fondo estamos de acuerdo, pero ¿tiene sentido que la Comunidad de Madrid apruebe una ley de lucha contra la corrupción y de creación de un canal interno de denuncia que es transposición de una directiva europea, cuando el Congreso de los Diputados está ya trabajando en eso, cuando eso es una competencia del Gobierno de España y del Congreso de los Diputados? Esa es la pregunta que yo le hago. Nosotros creemos que no. Creemos que esto debería haberse dejado que se tramitara en el Congreso y luego, posteriormente, hacer una normativa autonómica de desarrollo si fuera necesario. Pero ustedes han preferido venir aquí, ponerse la medalla y luego hacernos pasar el trámite, como ya se ha dicho por otro interviniente anterior, el señor Cañadas, el trámite de tener al final que adaptar una norma autonómica que vamos a aprobar antes que esté la estatal, a la del Estado, a la nacional. Eso yo creo que no tiene absolutamente ningún sentido. Hubiera sido más lógico esperar a que el Congreso haga su trabajo, porque el plazo de transposición de la directiva todavía queda un año. Termina a finales de diciembre del año 2021. En cualquier caso, nuestro grupo parlamentario tiene un firme compromiso de la lucha contra la corrupción y nosotros, desde luego, vamos a apoyar todas las medidas que ayuden a crear marcos normativos que prevengan las actividades ilícitas y corruptas. Ahora, señor Zafra, en materia de transparencia, que eso es una responsabilidad que ustedes tienen, todavía queda un largo camino para facilitar la información y la prevención del fraude y la corrupción. Y esa es una responsabilidad que no hace falta hacer leyes, hace falta simplemente tener comportamientos y tomar decisiones y ejecutar las iniciativas y las proposiciones no de ley que se aprueban en esta Cámara, que eso es un mandato democrático que tiene el Gobierno y que tiene la obligación de cumplir. Muchas gracias.